Y hablamos nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, versículo 1. El tema que estaremos hablando hoy es la oveja negra. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 1. Quiero invitarle que si usted nos sigue por el YouTube, vaya a nuestro canal para que le haga like a nuestro canal. También oprime el botón de la campanita para que así usted pueda recibir todas las notificaciones que entren ahí. La oveja negra. ¿Cuántas ovejas negras tenemos hoy aquí en esta tarde? Lucas capítulo 15, versículo 1 al versículo 7 nos dice la palabra. ¿Listos? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, seas hablando a cada vida, Señor, a cada corazón de los que estamos presentes hoy aquí y los que están también a través de la plataforma de Facebook. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. La oveja negra. Tal vez usted no se identifica ahora con una oveja negra, pero tal vez en algún tiempo sí lo fue o lo fuimos. Amén. Así que yo creo que no es la puerta negra, sino la oveja negra. Ya está perdida con 100 pecados, ¿verdad? Es la oveja negra. Y tal vez nosotros nos hemos identificado, tal vez un familiar, un amigo, un hermano, pero la oveja negra también hemos aprendido y hemos visto que se usa en un término para decir, por ejemplo, de un miembro de la familia con una personalidad muy diferente a los demás. Aparte también es considerado como problemático o rebelde. Por eso se le dice la oveja negra, no agraviando a los presentes, ¿verdad? Otros lo llaman personas raras. Otros les llaman patitos feos, los rechazados y los solitarios. Pero ¿sabe qué? Esas personas, aunque sean rechazadas por la sociedad, ¿sabe qué es lo bonito de esto? Que están en el corazón de Dios. Esas personas son especiales en el corazón de nuestro Dios. Y si tú eres la oveja negra o te consideraste en algún tiempo la oveja negra, no te preocupes. Aún las ovejas blancas no son tan blancas como parecen ser. Amén. No es que, por ejemplo, si pensamos en esto, entonces los malos y pecadores son las ovejas negras. Pero ¿sabe qué? No es que los 99, vemos ahí de que, es que ellos eran justos. No eran pecadores y por eso no necesitaban de arrepentirse. No, Señor, la palabra dice que no hay justo ni aún uno, dice la palabra de nuestro Dios. Lo que pasaba era que los fariseos y los escribas se creían santos, justos y que no eran pecadores y que ellos no necesitaban de arrepentimiento, pues ellos pensaban, no he pecado, según en el concepto de ellos, pero el Señor Jesús no está interesado en tratar con aquellos que se creen justos, porque es muy diferente a que son justos a que se crean justos, sino con aquellos que reconocen su pecado, que reconocen sus faltas y que están dispuestas o dispuestos a buscar a ese Salvador y a ese gran perdonador que es nuestro Señor Jesús. Amén. Si usted es de rancho como yo, crecí en rancho, cuidando ovejas también, yo creo que las ovejas eran y son animales muy preciados, no solamente en aquel tiempo de Jesús, sino también en nuestro tiempo. ¿Por qué razón? Por su lana, por la leche y por la carne, ¿sí o no? Se reproducen,
Pero las ovejas, si usted sabe de ellas, son los animalitos más indefensos y en un sentido más ingenuos en realidad de todo el mundo. No son inteligentes. Y eso es lo que hemos aprendido de ella. No son capaces de cuidarse ellas mismas. Siempre necesitan de un pastor que los saque del redil, que las lleve a pastar, que las lleve a beber agua, que las trasquilicen y aparte que las regrese nuevamente al corral. No saben nada, ni cuándo, ni dónde. Si no fuera por el pastor, yo creo que las ovejas tendrían muy pocas posibilidades de sobrevivir. Y qué interesante que ese fue el animalito que Dios puso como mascota, en un sentido entre los cristianos, porque nos identificamos con ellas. Y usted sabe que las ovejas se asustan con cualquier cosa, son muy miedosas. Ninguna otra criatura de la creación de Dios se desvía con tanta facilidad, como quien dice, como una oveja que no tiene ni sentido de orientación, un GPS para decir, mi casa queda para que usted tire un perro a tantos kilómetros. El perro y el gato vienen a dar a la casa, ¿sí o no? Pero usted vaya y aviente una oveja por ahí, se queda perdida ahí puede estar días ahí en ese mismo lugar. Ninguna es incapaz de encontrar el regreso a la manada otra vez. No tienen ese buen olfato en sí para poder encontrarlo. Y aparte de ello, no tienen visión para estar pendientes si hay un peligro alrededor de ellas. Siempre su mirada hacia dónde está. ¿Usted no ha cuidado ovejas? Siempre caminan y están comiendo hacia abajo, ¿sí o no? Usted nunca las mira así, rara vez, ya cuando escuchan algo raro, ahora sí levanta la cabeza como, ¿qué está pasando aquí? Pero no, usted siempre las mira hacia abajo. Y aparte, cuando se han perdido, va a balar para la manada. Y a las demás pueden estar allá y escuchar y andan distraídas también. Y aún así, a pesar de que se dan cuenta como dónde está la manada, ellas siguen corriendo en la misma dirección que iban, en vez de darse la vuelta y volver. Por eso no es extraño que una oveja estuviera perdida. Por esa razón yo creo que Jesús la usa como una ilustración. Pero ese mismo Dios es el mismo Dios que en aquellos años, en el huerto del Edén, sale también a buscar a Adán y a Eva. ¿No es así? Que habían pecado y que en ese mismo lugar ahí Dios va y está ahí con ellos, los encuentra. No es Adán y Eva que van a buscar a Dios, sino que fue Dios quien fue a buscar a Eva. Y es el mismo Dios ahora que sale a nuestro encuentro, que sale a nuestra búsqueda, no es al revés. Yo encontré a Dios. No, Señor, Él te encontró a ti. Dale gracias a Dios. Y esta parábola nos muestra a un Dios en quien radica la iniciativa salvífica. En Él toma la iniciativa de salvarnos, de perdonarnos, de encontrarnos y santificarnos. Él es el que sale al encuentro. Usted nada más lea la historia también del hijo pródigo. Es el padre que está viendo y está viendo dónde está mi hijo y nunca vino. Pero en diferentes maneras, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Entre todo ello, Él es quien recorre el mundo para encontrarnos, ir a toparse con nosotros. Y tal acto jamás primero es en nosotros, sino en Él. Él es quien toma la iniciativa para ir y encontrarnos, estemos donde estemos. Amén. El pastor de ovejas representa a nuestro Señor Jesús. Este pastor de esta historia representa a nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe a quién representa la oveja perdida? A nosotros, a cada uno de nosotros como pecadores. El pecador, esa oveja, somos nosotros. Dice Primera de Pedro 2:25, en la primera parte, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, solas, por ahí vagando. ¿Sabe usted que este mundo está repleto de ovejas extraviadas? Este mundo está repleto de ovejas extraviadas que necesitan que Jesús vaya y las alcance también. Y usted dirá, ¿cómo están extraviadas, pastor? Si usted nos identifica como ovejas. Claro que sí, están extraviadas en los arbustos de las riquezas. Están extraviadas en las espinas del placer. Están extraviadas en los montes de la fama. Están extraviadas en la maleza del poder. Están extraviadas inclusive aún en las claveínas de la religión. ¿Alguien sabe qué son claveínas?
unas espinas muy grandes, ¿verdad? Son como del tamaño así redonditas o ovaladas, con unas espinas muy grandes que si usted se pone una, tienen algo que donde usted les tira, usted siente donde se viene el cuero así pegado así grandotas las claveínas, grandes, enormes. No sé cómo le llaman ustedes, pero en mi rancho sí le llamábamos claveínas. Así que están extraviadas, pero no lo saben. Son como las ovejas, esas personas. Por personas así vino nuestro Señor Jesús a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Y esas ovejas nosotros somos identificados en ellas. Seguimos la corriente de cualquiera. Aparte de ello también somos fácilmente engañados por cualquier filosofía. Somos engañados por la media, somos engañados por falsos profetas, somos engañados por falsos apóstoles, falsas herejías y falsas enseñanzas fácilmente. ¿Por qué? No conocemos la palabra de nuestro Dios. Batallamos en controlar nuestros deseos. Parecemos inteligentes, pero no lo somos. Nos creemos muy sabios, pero no lo somos. Por eso es importante seguir al príncipe de los pastores. Y ese príncipe es nuestro Señor Jesús. Él es nuestro modelo. Él es nuestra inspiración más grande de nuestra vida. Él es nuestro guía, nuestra verdad, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra guía. Amén. Nuestra vida aún también. Un día sale el pastor de su casa en la mañana, en la madrugada, para ir a sacar sus ovejas, llevarlas a comer, y él pensó ya contarlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 99, como, ay, déjame contar otra vez, y empieza a contar otra vez, y no son las 100, son 99, le faltaba una, como dice el canto, ¿verdad? Primer lugar, la compasión del pastor. Vamos a ver aquí, la compasión del pastor. Dice Lucas capítulo 15, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros? Porque él sabía que ellos también tenían ovejas. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Generalmente, cuando escuchamos esta parábola, esta historia aquí de Jesús, solo recordamos y pensamos, en el regreso de la oveja perdida. Y estamos, gracias Dios, porque se pudo encontrar y que hay júbilo en el cielo por esa oveja que regresó y que se había perdido. Y muchas veces nos enfocamos en una sola oveja, la perdida. Y ahí, es la historia de la oveja perdida. Y nomás pensamos en la oveja perdida. Pero ¿sabe qué? Pero si vemos en la historia, vea dónde el pastor deja las otras ovejas. Vea el versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99? ¿Dónde? ¿En el desierto? Oiga, el desierto es un lugar donde, como quien dice uno, puede morir de calor o puede morir de frío en la noche. Aparte de ello, está lleno de escorpiones, hay serpientes venenosas, hay escasez de agua, tormentas de arena y aparte otros peligros. ¿No es realmente un lugar muy adecuado? Oiga, para dejar una manada de 99 ovejas. Pero ¿sabe qué? Esa es la realidad de nuestro mundo en el cual estamos viviendo ahora. Cada vez que usted lea la Biblia, la palabra de Dios, lea con cuidado lo que dice, pero también observe lo que no dice. También podemos aprender algo de ello, no para llegar a una herejía, sino encontrar una verdad. ¿Qué nos enseña esto? Hay que evangelizar. Pero ¿sabes qué? Jesús nos reta a cuidar también las 99. No las abandonó. Mira, hay un peligro, hay un riesgo. Yo amo a esa oveja y tengo que ir, pero miren, las dejo aquí. No fue por un día, 5 días, no. Fue un tiempo donde tengo que ir. Así el Señor, Él también, cuando resucitó, Él se fue. Pero ¿sabe qué? Nos dejó el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, ¿no es así? Gracias a nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Pensando en esto, sí tenemos que evangelizar y nos reta también a cuidar las ovejas, las 99. Pero escuche esto, no es suficiente ganar almas, tomarlas y arrojarlas a patadas, como quien dice, al corral y atranca la puerta para que no se vayan. No, Señor. Esas 99 también hay que cuidarlas,
Hay que alimentarlas, cuidarlas también de animales peligrosos, porque si no, ¿qué va a pasar? Van a buscar un pasto mejor en otra parte. Amén. Así que yo creo que, y no todos los pastos son buenos y saludables para la alimentación de una oveja del Señor, porque muchas están comiendo zacate de herejía. Están aparte también comiendo falsas enseñanzas de zacate bofe y tal vez hasta agua contaminada que va en contra de la palabra de nuestro Dios, pero muchos ahí se le están comiendo como si fuera tole con el dedo. Amén. Dice la palabra en Proverbios capítulo 27, versículo 23, dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Ve usted? Sí, me importa aquella, pero también me importan estas, dice el Señor. Así que el pastor está interesado, sí, en la que se perdió, pero miren, acá también tienen un reto con la 99. Amén. Así que vemos aquí la compasión del pastor, vemos la compasión por una oveja perdida. ¿Por qué se perdió la oveja? Fíjese lo interesante de esto. Bueno, ¿por qué se perdió la oveja? ¿Sabe qué? Porque el pastor no trae las ovejas con correa al cuello, arrastrándolas. Tienes que servirme, tienes que venir aquí. ¿Y sabe qué? No las obliga a andar con él. No las arrastra tampoco, ni nos ata con una dura ley. Mira, esto tienes que hacer y lo otro. No, que nos salve y después de salvarnos, ahora sí. Aunque él tenga el derecho de hacerlo, no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque él quiere que estemos con él por amor. No porque es que tengo que ir a la iglesia, tengo que servir, tengo que dar mis ofrendas, tengo que dar mis diezmos, tengo que amar a mis hermanos. No, Señor, Dios no te está obligando a nada. Si quieres, bien hazlo, y si no lo quieres hacer, tú te pierdes la bendición. Tiene que ser por amor. Amén. Así que la compasión por una oveja perdida. Fíjese nomás, teniendo, como quien dice, un número elevado, pues 99, ¿qué más quieres? ¿A quién le dan pan que llore? 99, todavía me quedan 99 ovejitas, con eso la hago, con eso como ya es suficiente, revendo, ya mantengo mi familia. Pero ¿sabe qué? Una oveja, pudiera decir uno, no es tan importante para 99, con una, tírala al león. No, Señor. Era una oveja que estaba perdida, pero no había perdido su valor. Dígale a la persona que está enseguida: puede que esté perdido, pero no he perdido mi valor. Amén. El pastor pudiera haberse contentado con tener 99 ovejas restantes, pero no lo hizo. ¿Por qué razón? Él conocía el valor de esa ovejita. Amén. Aunque la oveja esté herida, polvorienta, perniquebrada y dañada, no pierde su valor. Amén. Y Jesús quiere que sepas que aunque seamos más de 6 billones de personas sobre el mundo, Dios nos ama individualmente. Amén. Así que yo creo que entre todo ello, al pastor le importó esa ovejita perdida. Para algunos pastores hubiera sido como una casualty, ¿verdad? Como, pero para este pastor no. ¿Quién es ese pastor? Nuestro Señor Jesús. Así que para el Señor, para Jehová, para Jesús, ninguna oveja perdida es un caso perdido. Y miren nomás, Jesús quería que esas personas que estaban ahí, sobre todo los escribas y los fariseos, entendieran cuán valiosa es un alma. No vale la pena, pastor, esa persona, ni le llame, ni la busque. Para ti. Pero para el Señor es otra historia. Amén. Él quería que entendiera el valor de un alma, pero también quería que entendieran el valor de lo que es estar perdido. Y él sabía las consecuencias. Y esto nos enseña que las demás ovejas, en un sentido, por un tiempo limitado, quedaron en segundo plano al buscar aquella oveja perdida. Y esto es un llamado para nosotros como cristianos. Es un llamado para la iglesia que en vez, fíjese nomás, ahí está el pecador. Ahí está esa ovejita perdida, y debe de ser la tarea primordial de la iglesia. ¿Por medio de qué? Del evangelismo, de ir a tocar puertas, pero también sin descuidar las tareas de la iglesia y las otras ovejas. Vea Mateo capítulo 16,
versículo 26. Porque unos pudieran irse al otro extremo. Las ovejas. Ya me voy a ir al mundo. Me voy a descarriar y voy a darle vuelo al hilacha. Y voy a hacer esto y que el otro y que no sé qué. Pero fíjese lo interesante de lo que dice Mateo 16, 26. Cristo preguntó, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve que andes de loco en el mundo y que tengas dinero y que tengas fama y que tengas mujeres y que tengas todo lo que quieres y al final, dice, pierdes tu alma en el infierno? 30 años tal vez de gozo supuestamente y miles de años en un infierno. Dice él, no vale la pena. ¿De qué sirve? Dice, si ganas todo el mundo y pierdes tu alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Aunque tú la des, yo doy $100,000, no puedes comprarla porque no es tuya, es de Dios. Amén. ¿De qué sirve ganar al mundo si al final te vas al infierno? Mateo capítulo 18, versículo 11, dijo que había venido ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. Estaba perdido, estamos perdidos. ¿Cómo? Desde que tú naces, tú estás perdido. Estás lejos de Dios, estás lejos de la salvación de nuestro Dios y estás lejos de la santificación de nuestro Dios. La única forma es ese pastor, nuestro Señor Jesús. Y fíjese, no hay nada que tengamos en nosotros más valioso que nuestra alma. Cuando usted se muere, usted no se va a llevar nada. Lo único que va a llevar al cielo, ¿sabe qué? Es su alma, lo único. Por eso tiene que cuidarla. Amén. Y dice el texto, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? Fíjese, esa palabra pierde es la misma de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es la misma palabra que está diciendo aquí de Juan 3:16, estar perdido, arruinado, y lo que está diciendo es una barrera entre tú y Dios, una barrera por estar perdido. Miren nomás, ¿perdido hacia dónde? Solamente hay dos lugares donde tú tienes que escoger cuando tú te mueras, el cielo y el infierno. Pero aquí en la tierra, cuando tú estás vivo, que decides a dónde ir, o al cielo o al infierno. No, cuando me muera, hay lo que Dios decida. Dios no decide por ti, tú decides. ¿Cómo decido? Pero pastor, yo no quiero ir al infierno. Estás tomando una decisión. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo quiero al pastor de los pastores. Cuando usted lo recibe y cree en él, usted se va al cielo. Usted ya tomó la decisión. Amén. Así que ahí muestra su preocupación y su compasión por esa ovejita. Y ese pastor fue movido a hacer algo para salvar esa ovejita perdida, o solamente una. A lo mejor era una ovejita negra que andaba ahí, que hasta se batallaba para verla en la noche. ¿Dónde está? No la veo. ¿Sabe qué? Esa ovejita, ¿cómo se llama en esta historia? Tiene un nombre. Se llamaba María, pastor. Se llamaba Firulais. Firulais. No tiene nombre. ¿Verdad que no? Es anónima. ¿Sabe por qué? Porque nos representa a cada uno de nosotros. Se llama Fidencio. Se llama Pepe. Se llama Margarita. Se llama Ángel. Ponga su nombre ahí. Y es la misma historia que podemos ver aquí. De igual manera Dios sabe la condición de la humanidad. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Vaya ahí. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros, ¿qué dice el texto? Nos descarriamos como ovejas. Ahí el Señor está diciendo lo mismo, cada cual se apartó, ¿por dónde? Por su camino, no el camino de Dios, sino su camino, mi camino. ¿Cuál fue el camino suyo que le llevó a la perdición? Ah, pastor, la borrachera. Ah, pastor, la drogadicción. Ah, el ser ladrón, pastor, el ser mentiroso. Nombre ese pecado, aunque sea uno, eso es suficiente para descarriarle de nuestro Dios. Amén. Ahora, fíjese el texto, quiero que vaya a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25,
Ese mismo versículo lo cita Pedro, acá en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Aquí le está hablando ya a la iglesia, porque dice, pero porque vosotros erais como, ya no son. Y fíjese, Isaías lo está diciendo, nos descarriamos ahorita, en el momento, pero ahora Pedro está diciendo, erais, ya no son. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos con Jesús. Tenemos una relación personal con Él. ¿Y sabe por qué el pastor, o sea, Jesús tiene compasión? Porque Él sabe la condición que tú estás viviendo y cómo estás viviendo y hacia dónde te vas. Él sabe que el camino final, ¿a dónde es? Al infierno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, separación. ¿De quién? De Dios. ¿Cómo se llama eso? Infierno. Amén. Así que cuando su alma no está cerca de Jesús, no se le ha entregado a Jesús, su alma va a ir al infierno, tristemente. Así que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, porque usted dirá, pastor, yo he sido una buena persona, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, pero eso no te salva. Y dice el texto, en llama de fuego, cuando usted rechaza a Jesús, va a llegar el día donde esto va a ser Dios. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Porque muchas personas conocen de Dios. Dios es bueno. Dios murió por nosotros. Él derramó su sangre por mis pecados. Y te lo conocen, ya está ahí. Pero nunca le han dicho a Dios, Señor, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Y a cada día oran a Dios y leen la palabra, tienen esa cercanía con Dios. Pero estas personas, dice, no conocieron a Dios. Porque una persona que realmente conoce a Dios, ¿qué quiere hacer? Agradar a Dios. ¿Y cómo vas a agradar a Dios? Dice el texto, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Cree en mí, recíbeme, vive para mí, obedéceme. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no puede ser como el mundo. Ese es el evangelio de Jesús. Dice, las cuales sufrirán pena de temporal. ¿Qué dice ahí? Pastor, cuando uno se muere se aniquila, todo se acaba. No, Señor, dice eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Ve usted? La compasión por una oveja perdida. Él sabe cuál es el fin de esa ovejita. Por esa razón, yo voy a buscarla. Y muchas veces las personas han venido a ti. Cree en Cristo, entrega tu vida a Él, te ama, te quiere perdonar, no quiere que vayas al infierno. Yo soy tal, y yo soy tal, y yo soy tal. Si tú fueras tal y que supuestamente tuvieras también una relación con Dios, oraras y leeras la Biblia y estuvieras muy de acuerdo con aquellos cristianos que van y que te suenan la puerta, pero no, ¿qué haces? Le cierras la puerta. Si conocieras la palabra, no le cerraras la puerta, al contrario, pasen, vamos a hablar sobre ella. Pero no lo hacen porque no conocen la palabra. Amén. Así que la compasión por una oveja perdida. Segundo, en ese mismo punto, la compasión por una oveja amada. Vemos aquí que cuando una oveja no aparece ahí en el conteo con ese pastor, es porque uno piensa, ¿se la llevaría un lobo? O quizá tal vez se metió en un lugar donde se le atrancó una pata y no puede salir. O a lo mejor se golpeó, se le quebró su pierna por ahí, cayó un barranco, no lo sé. Y así estaba ese pastor. ¿Y sabe qué? Y en términos de iglesia, cuando el pastor, por ejemplo, no vi a tal hermanito, ahorita, pues como están en epidemia, en eso, como, están en casa. Pero antes, ¿qué hacía uno? Pues una persona que regularmente venía, pues no vino tal hermano, tal hermana, ya me la están enfermos, algo les pasó, y a veces tocaba que sí. Pero uno se preocupa por la gente y así es nuestro Dios. Y no fue cualquier persona la que fue a buscar esta ovejita extraviada, el propio dueño de la misma oveja. Oye, no mandó a su siervo, no mandó a otro, él mismo fue a buscarla. Porque si alguien, por ejemplo, la hubiera atrapado, la hubiera matado o se la hubiera comido, habría sido un ladrón. ¿No es así? Y no era su oveja de esa persona. Pero dice el texto, ¿qué hombre de vosotros,
teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí no estamos viendo de un cazador de animales que va en busca de un animal salvaje que no era suyo para capturarlo, poseerlo, tenerlo y al final venderlo o comérselo. Pero finalmente aquí vemos que este pastor es mía, por eso la ando buscando. Eran suyas. ¿Y sabe qué? Dios está preocupado por lo que le pertenece, por lo que es de él. En su oración, si usted ha leído Juan capítulo 17, donde dice ahí que él es Dios, ¿verdad? Hay algo interesante ahí, que él dice algo acerca de las ovejas. ¿Sabe qué es lo que dice de nosotros? Sus ovejas tuyas eran y me las diste. Qué interesante es eso. Tuyas eran, dice el Señor Jesús, del Padre. ¿Qué dice el Padre? Ya no son mías. Es que yo te las paso a ti. ¿Por qué? Tú moriste por ellas, te pertenecen. Tú te sacrificaste por ellas, son tuyas. Tuyas eran, dice, y me las diste. Miren nomás. Vemos aquí que existía un valor en esa oveja amada. Y el pastor quería regresarla al redil. Estaba interesado en esa pequeña ovejita, aunque fuera negra. Pero ese Jesús, nuestro buen pastor, ama esas ovejas perdidas. Allá donde quiera que estén y lo que estén haciendo ahorita, que no importa qué estén haciendo, Dios las ama. Amén. Y dice, ¿cómo sabe usted, pastor, que Dios ama a esas personas? Usted no las conoce, son así, son así, que no sé qué, porque su palabra lo dice. En primer lugar, ¿por qué lo dijo? Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí, dice, hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. ¡Wow! Amor eterno, no condicional ni limitado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ya no la merecías, dice, pero te la prolongué. Gracias, Dios. Ese es el amor de Dios. Segundo lugar, porque Él lo ha demostrado. Dice Isaías 53, versículo 6, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Wow, oye, pero es que la culpa es mía. Y dices, no, yo voy a llevar tu culpa. Miren nomás, qué amor de Dios. Amén. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Él murió por mí. Gracias, Señor, ¿no es así? Así que usted dice, no sé, pastor, pero yo tengo duda del amor de Dios. Ah, ¿tienes duda de ello? Mira el Calvario. Y ahí verás si realmente Dios te ama o no, ¿verdad? La compasión por una oveja. La compasión por una oveja amada y la compasión por una oveja solitaria. Tan solo una oveja le faltaba, solamente una, mas sin embargo, de todos modos, este pastor fue a buscarla. Tal vez otro pastor hubiera calculado el costo, pues no me conviene, a lo mejor en estas de acá 99 puede venir el lobo y comérselas, y mejor déjala. Pero ¿sabe qué? Este pastor vino a dar su vida por esta oveja. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino, ¿verdad? ¿Vino a qué? A buscar, ¿y a qué? No, él nomás vino, nomás lo voy a buscar, ya lo encontré, ahí está, Señor, lo encontré en tal lugar, listo. No, vengo a buscarte, ¿para qué? Para salvarte. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a morir a este mundo por cada uno de nosotros, porque Él sabe que nuestra alma es preciada. Los salmos dicen, yo creé todas las almas, así que todas son de Él, pero Él quiere salvarlas todas. Dice Lucas capítulo 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Créeme que Satanás pone muchas tentaciones, distracciones a todo lo largo de nuestro camino, a cada día de una u otra manera. Pero ¿sabe qué? A Jesús le preocupó esa oveja solitaria, porque sabe que los peligros de allá afuera, de el lobo, de una serpiente, que es el mismo Satanás, se le conoce como el león rugiente en 1 de Pedro 5:8. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que anda ahí alrededor buscando a quién devorar. Quiero que escuche esto. Una oveja sin pastor
está siempre en peligro de lobo. ¿Sí escuchó eso? Una oveja sin pastor siempre va a estar en peligro de lobo. Toda persona que esté cerca del pastor va a estar fuera del peligro del lobo. Pero entre usted más se aleja del pastor, más se acerca al lobo. Usted depende de dónde estar. ¿No es así? Así que primero la compasión del pastor. Segundo, la entrega del pastor. Vea el versículo 5. Y cuando la encuentra, oiga, qué misión de él. Yo la voy a ir a buscar. No, pues ya regresó, ¿la encontraste? No, pues nada, se hizo tarde, me cansé. No, nunca dejó de buscarla hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros. ¿Qué dice el texto? Miren nomás la entrega de este pastor, gozoso. La toma y, borreguita, y órale. No, déjame amarrarla para que ya no se me vaya. O como hacíamos el rancho con las cabras, le poníamos una horqueta, una Y así de palo aquí en el pescuezo para que no se fuera o cruzara por ahí. Pero él no hizo nada. ¿Qué hace? La toma y ¿qué hace con ella? La pone sobre sus hombros, gozoso. Miren nomás aquí, primero fue una entrega de sacrificio lo que vemos. Y en cuanto a la oveja perdida, a pesar de que estaba perdida lo que vemos aquí, sin embargo no estaba olvidada. Estaba perdida, pero no estaba olvidada. El Señor siempre está pensando en esa oveja. Al darse cuenta que le faltaba esa oveja, fijó sus pensamientos, sus recursos, su tiempo para ir a buscar esa oveja perdida. Ahí fijó sus pensamientos y todo. Yo creo que así debe de ser la iglesia también. Hay personas que conocemos allá afuera que no conocen de Jesús y evangelizarlas. Dios está interesado en encontrarla. Sea quien sea esa ovejita que deja las 99 para ir a buscar solamente esa. Estoy seguro que usted piensa, uy, pastor, no solamente hay una, hay muchas ovejitas. Amén. Así que el pastor, la búsqueda, sabemos que sí fue peligrosa y tal vez la muerte. ¿Sabe qué nos enseña esto? No es fácil ganar almas. Si fuera fácil ganar almas, todo este lugar estuviera lleno. Pero no es fácil. Si la gente no quiere, y más adelante digo yo, hay ovejas que no quieren ser encontradas. ¿Se escuchó eso o no? Hay ovejas que no quieren ser encontradas, pero para el Señor Jesús la muerte fue segura. Para este pastor en un sentido fue cierto peligro, pero para él sí murió por nosotros. Dice en Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Qué interesante es eso nuestro Señor. Y dice el versículo 13, en Juan 15, 13, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está demostrado que Él realmente nos ama. Y recuerda que Jesús pagó por nosotros y por nuestro pecado. Y ese amor por Él, por nosotros, va más allá del Calvario. Dice, no más fe, y ahí terminó todo en el Calvario, pastor. No, Señor, no fui ahí. Si usted lee Filipenses 2, del versículo 5 al 8, siendo en forma de Dios, oye, pues tú ve mejor y haz esto y puedo hacer otro medio para salvarlos. No, yo voy a ir. Es lo que dice el versículo. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho como los hombres, dice. Se humilló y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren nomás, todo por nosotros. Hay un pronombre en ese versículo de Lucas 15, versículo 5, y cuando la encuentra. Eso indica tiempo e indica esfuerzo. Es que tarde o temprano la voy a encontrar. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo sé que voy a tocar un día su corazón. Y voy a seguir enviando pastores cristianos para que le hablen de mí. Y el corazón ahí se va haciendo más suave y más suave y más hasta que se quiebra y dice, sí, Señor, yo te recibo. Indica tiempo y esfuerzo. Pero ¿sabe qué? La verdadera salvación viene al pecador cuando Jesús la encuentra. Tal vez se encontraba cansada, tal vez se encontraba herida, hambrienta, asustada y de repente aparece el pastor por ahí para llevarla con él.
Y dice el versículo, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Miren nomás aquí, la encuentra la ovejita, la toma y se la echa sobre sus hombros. Está feliz, está contento, no está enojado, sino que dice que está gozoso. ¿Ve usted cómo es nuestro Señor Jesús? Es un Dios muy bueno. Es un Dios de gracia, que no tiene ni coraje. Es que tú hiciste esto y hiciste lo otro. Y aún hay pastores que quieren demostrar eso. Dios está enojado contigo. ¿Dónde? Si está irado contra el pecador, dice la palabra, pero aún así su amor es más grande. Amén. Así que no hay rencor ni coraje ni castigo, sino que la coloca sobre sus hombros, sea quien sea la persona. Y es entonces que la oveja haya descanso, seguridad, alimento y abrigo y amor sobre todo. Y es lo que el Señor Jesús quiere hacer con cada persona. Tal vez andas ahí en el mundo con un corazón vacío, lejos de Dios, hambriento, sin sentido en la vida, no encuentras propósito en la vida y no sabes lo que te espera en un futuro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que bala, como las ovejitas, bala y el Señor te va a encontrar, estés donde estés. Amén. Dice la palabra en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así que entre más te alejas del pastor, más te acercas al lobo. Si que quiere alejarse del lobo, busque a Jesús. Amén. Así que fue una entrega de sacrificio, fue una entrega exitosa. ¿Dónde lo cumplió? En la cruz, cuando Él dijo, consumado es. Amén. Cumplió su misión, logró su misión. Y parece como que, pastor, como que está fracasando el cristianismo en el mundo, como que mucha gente ya no quiere saber de Dios. No, Señor. No va a ser defraudado el Señor, ni van a ser defraudados esos por los cuales Él murió. Él va un día a recoger toda la cosecha del mundo. Se lee Apocalipsis y dice la palabra que había un ángel de los 4 vientos y recogió, dice, a todos los escogidos. ¿Para qué? Vámonos al milenio. Nadie se va a perder. Todos vamos a ser salvos, todos aquellos por los cuales Él murió por ellos y que hemos creído en Él. Y así lo dice Juan 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Qué bueno es nuestro Dios, y ese es nuestro Padre. Usted siga leyendo y va a encontrar más información en ese versículo, pero Él no comenzó una misión para fracasar. Él fue detrás de cada oveja con propósito. ¿Para qué? Para traerla a casa, traerla a la manada nuevamente, y note la seguridad. Primera de Pedro 1:5 dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Primera de Pedro 1:5, la NBI. Juan 10:28 también dice, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie podrá arrebatárselas de mi mano, dice el Señor. Aquellos para que dicen, no, la salvación sí se pierde. No, Señor, pierde su relación, que es muy diferente. Amén. Así que podemos descansar un día cuando lleguemos al cielo. Podemos descansar no en mis obras, no en mi religión, sino en las obras que hizo Cristo Jesús por mí. Amén. Así que un día su plan, su éxito va a ser un éxito en realidad, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la palabra de nuestro Dios. Así que un día si tú le recibes vas a poder ser traído a su redil. Primero, la compasión del pastor. Segundo, la entrega del pastor. Y tercero, la conquista del pastor. Regocijo. Ese era el punto clave aquí. Y al llegar a la casa reúne a los amigos, a los vecinos. Gócense conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Y dice, va a haber más gozo en el cielo. Dice, por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que en el cielo hay fiesta, hermanos. Dice la palabra que hay fiesta delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. ¿Delante de quién? De los ángeles. ¿Quién está delante de los ángeles? Dios. Dios está en pachanga. ¡Wow! ¡Otro! ¡Gloria a Dios! Bueno, gloria a mí, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Así que yo creo que entre esto y nuestro Dios se restaura una relación aquí. Efesios 2:12 dice, había una pared, dice, que nos separaba, pero ahora hemos sido unidos por Cristo Jesús. Y esto nos enseña
que Dios nunca se da por vencido por los pecadores. No importa qué tan pecador seas, Dios no se da por vencido por ti. Usted lee las parábolas, estas tres, nada más de este capítulo, vemos la moneda perdida, vemos al hijo perdido y tercero, a la oveja perdida. Fíjese nomás, Dios es presentado en esas tres, un Dios lleno de amor, de perdón, de misericordia y alegría por el pecador. Fíjese nomás lo interesante, Dios busca a un hijo extraviado en el mundo, una dracma extraviada en el polvo, y aquí ahora una oveja donde en el monte, que estés donde estés, Él te va a encontrar. ¿No es así? Estés en el monte, en la ciudad, en el piso, donde quiera que estés, Él nos va a encontrar tarde o temprano. Y esta ovejita fue rescatada y encontrada. Amén. Y dice el versículo 18, en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Y dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué bendición ser una oveja del pastor. Amén. Él ha conquistado la muerte y es el dueño de la vida eterna. Y se llama nuestro Señor Jesús. Quiero leer un texto antes de terminar. Me gustó mucho este versículo. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Ve este versículo ahí, Ezequiel 34, 11. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿Qué está diciendo? Yo mismo, dice, iré a buscar a mis ovejas. Wow, Jehová es Jesús, porque Jesús vino a buscarnos, ¿sí o no? Jehová es Jesús, y dice, y las reconoceré. Y dice el 16, yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Esa dice, esa gorda dice, y la otra, ¿cuál es la débil? Perdón, ¿dónde está el versículo? Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Ahí está hablando en un término, hermanos, espiritual, a la soberbia, ¿verdad? La orgullosa, dice, esa no las quiero, porque dice la palabra que Él tiene guerra con los soberbios. Amén. Así que la compasión del pastor, la entrega del pastor y la conquista del pastor, nuestro Señor Jesús, el príncipe de los pastores. Amén. John Stott dijo, si usted quiere una definición de lo que es amor, no vaya al diccionario, vaya al Calvario. Ahí está realmente el amor de Dios demostrado. Si usted ve, hay un promedio de 19 parábolas dichas por nuestro Señor Jesús aquí en el Nuevo Testamento, y todas llegan a una conclusión. ¿Sabe a dónde? A gente abandonada, gente despreciada, gente ignorada y gente perdida. Pero por sobre todas las cosas hay un Dios que ama al pecador, y ese es nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. En esta tarde, si usted es esa oveja perdida que anda por ahí, ¿sabe qué? Tarde o temprano el Señor te puede encontrar. Tal vez ya está ahí sobre ti. La pregunta es, ¿quieres ser encontrada? Si es sí, vala al Señor Jesús y dile, Señor, ven a rescatarme. Señor, ven a perdonarme. Señor, ven a salvarme. Él va a ir, te va a tomar y te va a subir sobre sus hombros. Si tienes una pierna quebrada, te va a sanar. Tienes tu corazón quebrado, te va a sanar. Sea lo que sea, ese es nuestro Señor Jesús, un Dios de amor, un Dios de gracia, que no solamente ama a sus hijos, sino que ama a todo el mundo. Espero y tú no seas de esas ovejas que no quieren ser encontradas. ¿En qué prados te encuentras en este momento? Tal vez te encuentras en el prado del vicio, tal vez en el prado de las drogas, tal vez en algún prado de rebeldía, de tantas cosas. No importa dónde estés, su gracia alcanza hasta allá y mucho más allá. Ese es el amor de nuestro Dios. Así que Él no quiere que seas una oveja que vaga, una oveja que anda perdida y que está muriendo.
Él te quiere salvar, te quiere perdonar y quiere darte vida. Así que quiero invitarte para que tú puedas acercarte a Él. Amén. Vamos a orar al Señor hoy y darle gracias. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, que eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, Señor. Tú eres el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesús, Jehová de los ejércitos. Y gracias te damos, Señor, que dejaste tu trono para venir y morir por nosotros, Señor. Eso prueba realmente tu amor a cada uno de nosotros. Que no importa qué tan lejos nos hallamos de ti, qué tan bajo hayamos caído, tú nos amas, Señor. Aún en esa historia del hijo pródigo y en estas historias vemos, Señor, que son las únicas historias donde vemos a Dios correr hacia el pecador, hacia nosotros. Es la única vez, Señor, y gracias te damos. Queremos hoy, Señor, que seas tú con aquellos que están perdidos, Señor, y que entreguen su corazón a ti, y tú le vas a perdonar todos sus pecados. Gracias te damos, Señor, porque eres un pastor bueno, un pastor, Señor, que te interesas en nosotros, que aunque seamos ovejas negras, tú nos amas, Señor. Sé que puedes cambiar y transformar nuestra vida. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.